Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, buenos días. Buenos días, apreciado doctor Fernando, un saludo a usted y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, menuda tarea la que tiene usted por delante, doctor Restrepo. Recuperar la economía de la caída más dura que ha tenido probablemente en la historia por cuenta de este coronavirus. En los Estados Unidos nos dieron una noticia espectacular, excepcional, con la recuperación de los empleos, con la disminución del desempleo al 13% cuando se esperaba el 20%. ¿Será que aquí de pronto nos dan una sorpresa similar, doctor Restrepo? Yo creo que hay que hacer, y entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Esta es una responsabilidad, un compromiso que tenemos todos. Los gobiernos locales, el gobierno nacional, es un compromiso también del sector privado, en general de las instituciones del país, para que podamos recuperar rápidamente pues lo que hemos perdido y lo que se ha perdido, lo que se habrá seguramente de perder con la caída del crecimiento económico. Es un hecho que para enfrentar el crecimiento de la pandemia, pues se tomaron decisiones difíciles, y una de esas decisiones importantes y difíciles fue el cierre de actividad productiva. Naturalmente eso tiene un impacto en el total de la economía, en la generación de empleo del país, y en este momento lo que estamos es reactivando la economía, pero simultáneamente sabiendo que seguimos en medio de la pandemia, que la pandemia sigue creciendo y que tenemos que seguir siendo igualmente responsables con el crecimiento de la misma, porque también eso puede llevar a perder vidas humanas. Entonces, logrando lo uno y lo otro en forma simultánea es un reto, es un desafío, porque implica ser muy cuidadoso en el proceso de apertura de la economía, pero simultáneamente haciendo el máximo esfuerzo para que se dé esa recuperación de algunos sectores productivos que estuvieron cerrados por 1 o por 2 meses. Y ese ha sido el compromiso que tenemos como país. Bueno, un compromiso que tenemos como país, pero pues usted es el que dirige la batuta, porque hay que recuperar la industria, el comercio y el turismo en estas circunstancias. Tenemos que contar con que ha habido una parte de la actividad económica que ha tenido un desempeño notable, que es la parte agrícola. Usted no es ministro de Agricultura, pero es ministro de la industria, y la agroindustria ha sido también fundamental, de manera que esa ha sido una conquista muy grande. Ahora viene esto que es abrir, pero abrir con responsabilidad, de tal manera que no nos coma el coronavirus, pero que tampoco nos mate el hambre. Es un punto de equilibrio muy difícil, ¿no, doctor Restrepo? Muy difícil de lograr, efectivamente. Usted señalaba algo muy importante, los sectores que han estado desde el primer momento funcionando, pues están teniendo un muy buen comportamiento, como es absolutamente obvio. Es el caso del sector agropecuario, que viene con un buen crecimiento, que ha tenido que, entre otras, además, atender a toda la población en esas necesidades básicas de alimentación, de producto agropecuario, y que lo ha hecho bien, entre otras, además, incluso a pesar de que en el primer trimestre, por ejemplo, en materia de nuestra canasta exportadora cae, es todo el sector de agroindustria que sigue creciendo, aún en esa balanza exportadora, y son sectores que pues han estado abiertos, no sin dificultades, naturalmente, porque toda la cadena de distribución es muy distinta a la tradicional que se tenía normalmente. Entonces, a pesar de eso, ha venido funcionando muy activamente, y nosotros, yo y el ministro de Agricultura, junto con la vicepresidenta, le hacemos un seguimiento cada 3 días a cómo es el comportamiento de inventarios y de producción de ese sector agro y agroindustrial, donde se incluyen también alimentos procesados. Ahora, respecto al tema de industria y respecto al tema de comercio, pues los avances hasta la fecha señalan que ha habido un número cercano a los 160,000 empresas que han solicitado validación de protocolos de bioseguridad, y de ellos un 86% han logrado ya validar los protocolos de bioseguridad a lo largo y ancho del país. Eso significa que ha habido pues un avance desde el punto de vista de la tarea que realizan los alcaldes locales en la validación de esos protocolos de bioseguridad. Como usted lo dice, esto requiere una alta dosis de responsabilidad del sector empresarial, sí, por cumplir esos protocolos, por garantizar la vida de sus empleados, y también, y de pronto no lo decíamos anteriormente, una alta dosis de disciplina ciudadana, porque también tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir y convivir con el coronavirus por un tiempo.
Y ahí necesitamos que cada uno de nosotros como ciudadanos nos cuidemos. Cuidemos, por ejemplo, en el uso de los elementos de protección, nos cuidemos en las formas de aseo y higiene, nos cuidemos en los momentos en donde nos alimentamos, nos cuidemos en garantizar distanciamiento social en nuestra actividad diaria, nos cuidemos al llegar a casa, en los protocolos que debemos seguir para volver a encontrarnos con nuestra familia después del trabajo. Entonces, ese tipo de actitudes son muy importantes en lo que viene a continuación. Doctor Restrepo, y nos cuidemos en lo posible no saliendo de la casa. Me parece que ese es un mensaje que hay que mantener, porque la gente debe salir de la casa si es absolutamente, o puede salir de la casa si es absolutamente indispensable, pero si no es absolutamente indispensable, que se quede en la casa. Es que esto es muy grave. Acaba de decir la Organización Mundial de la Salud que el domingo pasado fue el peor día de toda la pandemia del coronavirus. Es que estamos con la idea de que esto quedó atrás, de que ya eso es un capítulo cerrado. Y como hay países que lo superaron, y nos viene el caso de Nueva Zelanda, y en Europa están cayendo los contagios, entonces, asunto concluido. Y a otra cosa, eso no es verdad, y el corazón de la pandemia está aquí, entre nosotros, en América Latina. Entonces, ministro, hay que mantener vivo ese mensaje, claro ese mensaje, porque en algunos lugares del país no lo están recibiendo. Ahí estamos. Poniendo de presente unos comportamientos en la costa atlántica, en Montería, en Cartagena, en Barranquilla, que han llevado a una multiplicación del coronavirus. El enemigo no ha quedado atrás y tenemos que restablecer la economía para no morir de hambre. Claro que sí, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo hay que mantener todos los recaudos, entre otros, el que es muy duro pero indispensable de mantenerse en casa si no es absolutamente indispensable, ¿no le parece? Totalmente, y por eso hemos insistido en que el uso del teletrabajo debe maximizarse, o sea, al máximo posible hacer uso del teletrabajo en las distintas actividades productivas y saber que en este mes, por lo menos del mes de junio, nosotros reactivamos vida productiva, pero eso de ninguna manera significa que se reactiva la vida social. La vida social todavía no se está activando. Y qué bueno y qué importante lo que usted acaba de decir, doctor Fernando, por una razón. Porque cuando uno empieza a ver casos como el de algunos países de Oceanía o algunos países de Europa, como que da la sensación de que esto ya terminó. Usted lo acaba de señalar. Y es equivocado esa afirmación entre los ciudadanos. Entre otras, además, porque muchos de estos países nos llevaban la ventaja realmente ya en la llegada del coronavirus a esos territorios. Y es muy fácil como empezar a decir, bueno, pero si ya abrió tal país, si ya están presentando los videos de tal otro país en Europa, donde la gente ya está en los cafés, pues ¿por qué Colombia no hace lo mismo? Pues porque Colombia llegó en un momento distinto a este coronavirus. Usted lo acaba de decir. Los datos más recientes en el mundo indican que el crecimiento es el más alto en la historia de este coronavirus. Nosotros estamos aún en medio de la pandemia, en medio de un momento crítico, llamémoslo así, en donde tenemos que lograr ese equilibrio que no es sencillo. Ese equilibrio que, por ejemplo, lleva a que desde esta semana se reactivase, desde la semana pasada se reactivase ya la actividad de centros comerciales, de actividad comercial. Se han activado 110 centros comerciales de los 220 que hay en el país. Pero esos centros comerciales no es para utilizarlos como un escenario de actividad social de nuevo, como históricamente pues hacíamos uso de los centros comerciales, sino lo que se busca con ello es que la persona que necesite un producto vaya, adquiera el producto, lo compre, pero el escenario del centro comercial no es para una actividad musical o recreativa o cultural como sucedía antes. Es un escenario para adquirir un producto. Y en esa medida, en la medida en que se dé de esa manera y seamos juiciosos en el cumplimiento de esos protocolos, creo yo que garantizaremos pues la lucha contra el coronavirus y en medio de dificultades pues habremos de hacer una reactivación de los sectores productivos. Claro, y conseguir, por ejemplo, que el comercio se reactive en medida muy importante a través del comercio a distancia. Telecomercio se llamará o como se quiera llamar, pero es que esa es una posibilidad evidente. Aprendamos a comprar y lo que sea posible comprar, que es muchísimo, a través del Internet,
que no supone desplazamientos, que no supone visitas a los centros comerciales, que no se supone más congestiones en las calles. Nosotros estamos aquí muy preocupados con lo que está pasando en ciertos lugares del país, porque se nos olvida, doctor Restrepo, un último temita que le queremos tratar: no hemos llegado al pico. Es decir, que lo peor, según los epidemiólogos, hay que creerle a la gente que sabe, ¿no es cierto? Uno no puede inventarse de científico. Los epidemiólogos están diciendo que lo peor en Colombia está por llegar. Y nos toca esa víspera de lo peor abriendo la economía, porque no tenemos más remedio que hacerla. Nada fácil, doctor Restrepo. No, no es nada fácil, apreciado doctor Fernando. Eso no me cabe la menor duda. Es un esfuerzo en donde, como yo lo decía antes, mucho de responsabilidad, mucho más de disciplina, siendo conscientes de que estamos en medio de tasas de crecimiento, de todas maneras, del número de infectados. Colombia ha venido de todas maneras sosteniendo una relación de infectados por millón de habitantes y de muertes por millón de habitantes que es bajo comparado con el promedio mundial. Digamos que ha venido controlando el crecimiento de la pandemia, pero no nos podemos tampoco relajar, porque en cualquier momento esto tiene una característica, que son crecimientos exponenciales. Entonces, si hay un descuido, se crece, y eso un poco es el caso de ciudades como Leticia, aún lo que sucedió hace algunas semanas en la ciudad de Cartagena, en donde el crecimiento fue muy rápido y donde se necesita urgentemente esa dosis de disciplina. Es muy importante enviar ese mensaje a los ciudadanos para que cumplamos con esos protocolos en nuestro actuar diario, de tal manera que no terminemos retrocediendo a un nuevo escenario de confinamiento, incluso con cierre de actividad productiva o de parada en la actividad productiva, porque eso pues también es muy complicado para nosotros mismos, para no terminar cayendo, como usted lo dice, además de en una pandemia de coronavirus, en una pandemia de hambre, o una pandemia de desempleo, o una pandemia de destrucción productiva. Nada menos que ese problemita es el que tenemos por delante, doctor Restrepo. Como decía mi madre cuando yo me iba para un examen, que el Espíritu Santo lo ilumine. Eso, una situación de esta, si no es con la ayuda de Dios, creo que las cosas no funcionan. Doctor José Manuel Restrepo, muchas gracias por estar en la hora de la verdad y por dirigirse a nuestros oyentes de esta manera, para que no olvidemos que en materia de coronavirus en Colombia lo peor está por llegar. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. Gracias, doctor Fernando. Y un mensaje final para todos los colombianos es seguir activando ese espíritu de solidaridad que como colombianos tenemos. Este es un momento donde hay algunos que sufren más que otros, y es un momento para seguir activando ese espíritu solidario con esos que están viviendo momentos más difíciles en medio de la pandemia. Muchas gracias a todos los oyentes de la Hora de la Verdad.